Buenas tardes, doctor Juan Palomino, profesor de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes y compañeros del octavo ciclo E. El tema a exponer hoy es hiperplasia endometrial. Está a cargo de quien les habla, Joseph Encalada y Jan Mena. Bien, hoy vamos a hablar principalmente sobre el diagnóstico por imágenes de la hiperplasia endometrial, una condición que puede evolucionar hacia un carcinoma endometrial. Comenzaremos explorando cómo medir y evaluar el endometrio utilizando ultrasonido y resonancia magnética, para luego así vamos a discutir las características de la hiperplasia endometrial. Bueno, recordemos que el grosor del endometrio varía según la edad. Esta puede ser reproductiva o menopáusica. Bien, en cuanto a las características radiográficas y de ultrasonido, la medición del engrosamiento se realiza idealmente en el eje largo utilizando una exploración transvaginal. Estamos hablando del ultrasonido. Es crucial medir la zona más ecogénica y evitar incluir el miometrio o líquido intrauterino. La apariencia del endometrio varía según la fase del ciclo menstrual y el estado menopáusico de la paciente, como mencioné anteriormente. Bien, acá podemos ver que el endometrio normal va a cambiar tanto en apariencia como en grosor a lo largo del ciclo menstrual. En la primera imagen de la izquierda tenemos que en la fase menstrual y proliferativa temprana vamos a encontrar una franja delgada y brillante, es ecogénica, que comprende la capa basal. Se puede apreciar un mínimo líquido endovaginal que se encuentra dentro del endometrio y es de la fase menstrual. Ahí va a medir de 2 a 4 milímetros. En cuanto a la fase proliferativa normal y tardía, esta desarrolla una apariencia trilaminar eh, conformada por la capa basal ecogénica externa, la capa funcional hipoecogénica media y una franja ecogénica interna en la interfaz central. Y en esta fase el endometrio puede llegar a medir de 5 a 7 milímetros. En la fase secretora, esta es evidentemente más gruesa, puede medir hasta 16 milímetros y es ecogénica, ya que la capa funcional se vuelve dematosa e isoecogénica con respecto a la capa basal. Bien, y para terminar, el endometrio posmenopáusico debe ser liso y homogéneo. En cuanto a la resonancia magnética, el endometrio normal se observa como una estructura homogénea e hipertensa en imágenes en T2. Esta técnica es particularmente útil para medir el grosor endometrial y detectar anormalidades. Eh, que nos quede claro que el endometrio normal es hiperintenso de forma homogénea e independientemente de la fase del ciclo menstrual o del estado menopáusico, y está muy bien delimitado por la zona de la unión miometrial de baja señal. Ya adentrándonos en el tema, la hiperplasia endometrial es una proliferación anormal de las glándulas y el estroma endometrial, definida como un engrosamiento difuso y liso mayor a 10 milímetros. Una de las principales preocupaciones es la posible transformación maligna a carcinoma endometrial. La mayoría de los pacientes presentan sangrado vaginal, y en cuanto a su epidemiología, esta puede afectar a todos los grupos etarios de mujeres. Bien, en cuanto a la patología, pues esta hiperplasia básicamente es un aumento de la relación glándula-estroma, en donde existe un espectro de cambios endometriales que va desde la atipia glandular hasta la neoplasia como tal. La hiperplasia se clasifica en varios tipos dependiendo de la presencia de atipia celular. La hiperplasia simple sin atipia, la simple con atipia, también la hiperplasia compleja sin atipia y compleja con atipia. Bien, en esta imagen, en la derecha, este ultrasonido, podemos ver un engrosamiento, porque nos dice el informe, que es mayor de 15 a 16 milímetros en una mujer de 30 años con hemorragia transvaginal anormal. Si nosotros vemos un grosor así, tenemos que hacer rápidamente una biopsia para así definir si es una hiperplasia típica o atípica, o a veces inclusive ya puede haber un carcinoma presente. Este tipo de engrosamiento quístico se lo llama así quístico por estas regiones anecoicas que observamos aquí, y es muy frecuente observar a las mujeres con terapia con tamoxifeno. Bien,
Bien, en cuanto a los factores asociados, la estimulación estrógena sin oposición, ya sea de fuente endógena o exógena, va a estar implicada en su patogénesis. Y algunas de estas condiciones incluyen por síndrome de ovario poliquístico, por embarazo, por tumores ováricos, eh, productores de estrógeno, obviamente, tamoxifeno y la obesidad, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, en donde hay formación periférica de estrógenos en el panículo adiposo. Vemos posibles simulaciones en ecografía que nos pueden lograr confundir, como son el engrosamiento normal durante fase secretora, ya vemos que puede llegar hasta 16 milímetros, pólipos endometriales, fibromas uterinos, cáncer endometrial, coágulo sanguíneo, intrauterino, embarazo, entre otros. Muchas gracias.